Un matemático es una persona cuya área primaria de estudio e investigación es la matemática, es decir, que contribuye con nuevo conocimiento a este campo de estudio. En un sentido más estricto, un matemático es un investigador en el área de las matemáticas. En esta ocasión te contaremos nuestras experiencias al estudiar la licenciatura en matemática de dos grandes universidades en Latinoamérica, la Universidad de Buenos Aires en Argentina y la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Te contaremos nuestras experiencias al estudiar esta hermosa carrera, nuestros éxitos, nuestros fracasos, las materias más fáciles, las materias más difíciles, todo para desvelar esa figura enigmática que los matemáticos representamos en el mundo. Yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. Bienvenidos a este capítulo de la hora gaussiana. Ahora complace mucho tener de nuevo en el canal al doctor Agustín de Argentina. Muchos lo conocen en estos viejos mundos, en estos viejos mundos del YouTube, por su canal de MathArch y MathArch Papers. De hecho, alguna vez yo lo platicaba con él aprendí toda la parte de cálculo tensorial y bastantes cosas de lo que es la mecánica cuántica. Pero el día de hoy no venimos a hablar sobre eso. Él también es matemático como yo, él es matemático en Argentina. Él sí hizo una carrera de maestría y doctorado en matemáticas. Yo soy impuro, yo soy como en Harry Potter, soy impuro, estudié educación, dejé el camino de la matemática por hacer educación. Me fui por el camino fácil, ¿no? Entonces, el día de hoy les vamos a platicar un poco de nuestra experiencia para que a los jóvenes que están queriendo estudiar matemáticas, sepan qué es estudiar matemáticas, qué es estudiar la licenciatura en matemáticas. Antes de pasar ya a la plática, aquí me gustaría aclarar un poco, porque en algunos países la licenciatura en matemáticas también puede ser para estudiar para maestro de matemáticas, son cosas distintas. Por ejemplo, aquí en México está la carrera de educación matemática o la carrera en las escuelas normales, en las cuales salen como licenciatura en matemáticas, pero realmente ellos los que les hacen es una escuela para maestros. Ellos saben infinidad de técnicas, no estoy diciendo que sean menos o que sean más, saben infinidad de técnicas para dar clases. O sea, dar clases en un nivel básico, en un nivel preparatoria. Nosotros, como la carrera de licenciatura en matemáticas, es para salir de matemático. O sea, una persona que está enfocado a la investigación. Entonces, aclarando esos puntos, ahí primero dejo que Félix, Agustín se presente, el doctor Agustín para la banda, o MathArch, que se presente un poco y que nos cuente cómo es que él, estando en Argentina, se anima o les da esa semilla de estudiar matemáticas. Soy Agustín, si algunos por ahí me conocen, como dijo John, de Canal Mazar o Mazar Papers, soy investigador postdoctoral del Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana. Eh, Mira, en este momento soy investigador, no doy clase, yo no me considero profesor, eh, una decisión personal que tuve. Y después podemos hablar largo de cuánto admiro la gente que hace investigación en educación. Tengo anécdotas sobre eso. Y bueno, si querés, te cuento sobre cómo empecé en matemática. No tengo ninguna historia así romántica. La verdad es que siempre me gustó la matemática, pero a diferencia de la gran mayoría de gente que yo consulto, yo siempre fui malo para la matemática, pero muy malo. En la escuela me iba mal, pero me gustaba. Entonces, nada, yo cuando termino la escuela, termino el secundario, me anoto para la Universidad de Buenos Aires, que es como la mejor universidad acá, las públicas son las mejores, son gratuitas, pero tiene un costo que, digamos, mental, es complicado. Y me anoto en matemática y física. A mí me gustaba la matemática en general. Cuando me empecé a enterar sobre todo de teoremas como conjetura de Goldbach, la de Riemann, etcétera, tenía un interés. Y la física también. Yo tenía un libro en casa, en la biblioteca,
esos que venían con los diarios, acá hablo hace 30 años, cuando los diarios venían a libros así como famosos, venía uno de psicología de Freud, venía uno de Descartes, y había uno que era de Einstein, me acuerdo. No sé, estaba ahí, no lo leía nadie le interesaba a mi familia. Y se llamaba El significado de la relatividad. Y entonces yo tendría, no sé, 14, 15 años, me lo pongo a leer y no entiendo nada. No, pues no. Fórmula, sí. Y aparte, pensaba que eso era un libro que venía en el diario. Bueno, y me pongo, entre las fórmulas, me pongo a leer lo que decía. Y paso las hojas, cada vez se ponía más difícil, o sea, difícil. Para mí, cada vez aparecían más símbolos, eso era lo que entendía. Y en un momento leo que dice, bueno, y por estas cuentas sabemos que el universo tiene tanta edad, ¿no? No sé, 13 millones, mil millones. Yo me quedé como, ¿por qué esto no está en los diarios? Está en este libro, yo tengo que aprender de esto. Yo cuando vi toda esa matemática, todo eso, esto lo tengo que aprender. Ahí me quedó como que me marcó. Después, ¿no? Muchos años después, me fijé a ver qué era ese libro. Resulta que ese libro son cursos que dio Einstein para la universidad, o sea, recontra avanzado. No sé por qué eso aparecía en un diario. Pero bueno, es como que fui generando un gusto por saber eso, a pesar de que era mala, yo sabía que iba a costar un montón. Entonces me anoté en las dos, en matemática y física, y después dije, bueno, después veo qué pasa. La cuestión es que después me enteré que en física había como 8 laboratorios, y yo de laboratorio no quería saber nada. Yo era una persona que dije, yo quiero estar frente a la hoja, papel, nada más. Así que dije, de última hago las teóricas de física y hago la carrera de matemática. Así que empecé en la Universidad de Buenos Aires, vos no tenés curso de ingreso, entran todos, no hay cupo, pero hay como unas materias iniciales, se llama ciclo básico común, que tenés que aprobar para entrar a la carrera en sí. Ese ciclo básico común se compartía con carreras de ingeniería y de otras ciencias, geología, química, etc. Tenías que aprobar análisis, álgebra, química, física, sociedad y Estado y pensamiento científico. La cuestión es que la primera materia que doy es análisis uno y me destruyen. Sí, Me- a todos, yo creo que todos, ¿eh? Y no nada más en matemáticas. Yo creo que todas las carreras pesadas, sí tenemos una materia que llegas y te destruye. O sea, es una masacre. Es el primer choque de realidad, ¿no? Totalmente, sí. La diferencia con la escuela era tan grande que sí, nos destruyeron. Éramos yo y dos chicos más que venían de mi escuela, ellos iban a estudiar ingeniería y nos destruyeron a todos. De hecho, había uno que yo lo estimaba como que era buenísimo en matemática y de ahí fue como vuelta a la realidad. Bueno, cuestión que me va mal, para hacerlo corto, re- recurso la materia una o dos veces hasta que la apruebo, después también me cuesta álgebra, y bueno, y termino aprobando en 2 años el ciclo básico para entrar a la carrera, recién ahí entras como a la carrera en sí. Mm, Cuando entro a la carrera, ahí la primera materia es análisis uno, pero análisis uno de verdad sería. sí, 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 ya, ya. Ahí la destrucción fue total, ahí fue como lo que viste en el ciclo básico no es nada. O sea, Sí, sí, la sí. diferencia entre la escuela y el ciclo básico era mucho menor que lo que había. ¿Por qué? Porque ahora tenías que demostrar todo y no te enseñaban a demostrar. La verdad que era. La universidad a veces tiene eso, ¿no? Las universidades buenas tienen investigadores que te dan clase y por ahí no saben nada de pedagogía. Por eso voy a volver a lo de la pedagogía 1000 veces. Y yo me acuerdo, la primera clase me senté y vino el profesor de la teórica, que los que dan la teórica son los investigadores, después están los de jefe de trabajos prácticos y los auxiliares que son licenciados o estudiantes. Y lo primero que hizo fue poner los axiomas, pero sin decirte nada. Es como axioma número uno, dos, tres, cuatro. Y siempre hay que tener en cuenta de que nadie te dijo ni qué es la matemática, ni Ajá, sí, qué es sí. una demostración, cómo demostrar. Y bueno, tenés esa bienvenida y bueno, y después imagínate, después te dan con todo, hasta que llega el primer parcial, hay dos parciales y después un final. En el primer parcial aprueban 30 de 300, me acuerdo, no me olvido más. O sea, la bienvenida es. Y bueno, yo obviamente me termina yendo pésimo, muy mal. Y bueno, otra vez vuelvo a recursar hasta que me va bien, no sé, después de darme 50 golpes, porque yo soy malo en la matemática, pero para darme golpes yo persevero. Y bueno, después venía el final, ¿viste? Cuando pasás todos los niveles del Mario Bros. Tenés que llegar al final y pasar el último.
Claro. Sí. Entonces, ese era ¿y qué pasa? El final, la diferencia, los parciales son ejercicios prácticos, ¿no? O sea, Ajá. te daban 6, 7 prácticas con 50 ejercicios y si tenías suerte los hacías y salían bien, y si tenías suerte tenías tiempo para preguntarle al auxiliar, etcétera. Pero al final son 4 ejercicios, 2 son teoremas y 2 son ejercicios teóricos. ¿Qué pasa? Teoremas, habían 27 teoremas. Son 27 teoremas que vos te tenías que saber. De eso te toman 2. Y los ejercicios teóricos son ejercicios de estos difíciles, de los demostrar que esta función es continua, entonces F, esos que son muy difíciles y que no tienen nada que ver con lo que hiciste en las prácticas. Entonces yo ya sabía de mis limitaciones y dije, los 2 de práctica no los voy a hacer nunca bien, es imposible, no me da la cabeza, no sé si algún día me va a dar, pensaba en ese momento. Pero con los otros 2 teóricos tengo alguna chance, por lo menos me los memorizo. Si no los entiendo, los memorizo. Voy a hacer lo imposible. Era así, era como supervivencia, la supervivencia del que no entiende nada. Porque a todo esto yo tenía compañeros y es como, no, no quiero generalizar, pero es como que se juntaba una élite ahí. Venía gente de todo el país, si bien hay buenas universidades también en el resto del país, pero venían a Buenos Aires a estudiar ahí. Y vos hablabas con el que tenías al lado y decías, sí, no, porque yo fui a la Olimpiada Sudamericana y saqué medalla gris, plateada. Y el otro te decía, no, porque yo me fui a China y yo hice la Olimpiada Mundial y saqué de oro. Y eran todos así, eran como, bueno, está bien. Te juntabas a estudiar y no entendías nada, yo estaba en otra velocidad. Entonces yo fui a la supervivencia. Y bueno, de los 27 teoremas, habían 4 que no me entraban en la cabeza. No había forma, ni memorizando, ni entendiendo, nada. Eran el de Taylor en una variable, Taylor en varias variables, el de multiplicadores de Lagrange y el de Leibniz de series alternadas. Esos 4, las demostraciones, no había forma que me entren. Y dije, fui al final y dije, si me toca uno de esos 4, listo, pero todos los otros los sé. Y me acuerdo, me tocó de los 2 teoremas, uno era el de las derivadas cruzadas, las derivadas segundas cruzadas, continuas, eran iguales. Ese lo sabía, era larguísimo, me lo había aprendido del Marx de Tromba, Sí, sí. casi Sí, sí. memorizado, no sé, pero me lo sabía. Y el otro que tocó fue el de series alternadas, me quería matar. Y no sé cómo hice, medio entre lo que me acordaba, inventé, terminé aprobando con un 4 menos, que fue como haberme sacado un 10 para mí, fue como la victoria, gané todo. Pero me había costado, o sea, era muy consciente de hasta dónde iba a poder aguantar con esto. Entonces, nada, después vino álgebra 1, que era teoría de números, más inducción, más teoría de conjuntos, todo así, un bagaje digamos, cosas básicas, que también me iba muy mal. Terminé aprobándolo en verano, en curso de verano, o sea, recursé como 2 veces. Y así estuve a los golpes hasta que pasaron 2, 3 años y yo empiezo a trabajar full time, que eso es algo que en general no es compatible con esa universidad, por lo menos no es compatible trabajar 9 horas en una empresa. Empiezo a trabajar en una empresa de marketing, de investigación de mercado, haciendo cosas de SPSS, programación SPSS, y ya no era compatible. Y dije, o me cambio de carrera o me voy a hacer esta carrera a otro lado. Y ahí es donde voy a la Universidad Abierta Interamericana, que es privada, paga, pero horarios todos a la noche, podías trabajar, yo trabajaba hasta las 18, 19, me iba a la universidad y cursaba hasta las 22, 23. Y ahí el nivel era un poco más bajo, pero la gran mayoría de profesores eran profesores, o sea, no eran licenciados, eran gente con pedagogía, y ahí empecé a darme cuenta que la diferencia que hay cuando vos tenés profesores que se formaron, no digo que todos sean así, pero la diferencia en las técnicas para enseñarte cuestiones teóricas fue muy distinta y me empezó a ir bien y mi autoestima matemática empezó a subir, empezó a cambiar y dije, mirá, se puede ir a la universidad sin sufrir, fue una cosa increíble. Y mira, y justo ahora te cuento lo que vos dijiste de los doctorados en pedagogía de la matemática. Tenía una profesora que era investigadora en pedagogía de la matemática, doctora había hecho el doctorado en convexidad en otra cosa y después se pasó a investigar en educación. Nunca tuve un profesor tan bueno. Me dio topología, me acuerdo, y nunca me había pasado.
que no podía entender por qué estaba entendiendo. Ella estaba, me acuerdo, estaba dando espacio de Haudorf, una Ujú. cosa súper Sí, abstracta, sí, son pero abstractos. tenía una técnica que yo era como que no puedo creer que esto no lo tendría que estar aprendiendo, esto tendría que costarme. Y empecé a valorar entonces la pedagogía muchísimo y cambia mucho, cambia demasiado. Entonces, me va bien en la Universidad Abierta Interamericana, a los 4 o 5 años termino la licenciatura y yo estaba con el sueño de hacer el doctorado ya desde que arranqué, o sea, mi sueño de ser matemático era del principio, no tenía en la cabeza, pero dije, no me mando igual. Y entonces a la hora de hacer el doctorado, yo sabía que no hay muchos lugares donde lo puedes hacer, está en la Universidad de Buenos Aires, pero yo ahí ya había fracasado, así que no iba a volver ahí. Pero esta profesora me dice, en la Universidad de General Sarmiento, que es una que está a las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, ahí vas a poder hacerlo sin tantos, no sé cómo decirlo, sin tantos baches, sin tantos problemas. Entonces me anoté ahí, me anoté con un grupo de investigación, eran profesores que yo tuve en la Universidad de Buenos Aires, que eran muy buenos y yo soñaba y dije, si algún día me recibo, en mis sueños yo pensaba recibirme, quiero trabajar con ellos. Y se dio la casualidad que tenían un grupo también en esa universidad y entonces me tenía anotando con ellos. Y, y fue muy difícil eso, porque yo la tesis de licenciatura la hago en topología combinatoria y después me cambio a ecuaciones en derivadas parciales y es como pasar de hacer Sí, no, eh, es otra cosa. naranjas a, claro, y ahí sufrí bastante lo que es el síndrome del impostor, que yo ya lo tenía desde el principio porque me consideré siempre malo, pero en ese momento fue terrible porque no sabía nada, por ejemplo, de análisis funcional. Si no sabes análisis funcional, es muy difícil entender lo básico de ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, sufrí muchísimo el hecho, yo cursaba una materia con mi director que era la materia de lo que yo tenía que investigar. Y no entendía nada, pero absolutamente nada, y alrededor todos hacían preguntas, qué sé yo, era como que, claro, y salía de ahí, no te iba llorando, pero era como, te planteabas, ¿qué estoy haciendo en el mundo? ¿Viste? ¿Estoy en el lugar correcto? Eh, pero bueno, ahí fue un gran aprendizaje. Ahí es cuando empiezo el canal. Yo empiezo el canal en el medio de mi frustración. Eh, los primeros videos del canal están todavía ahí, son un desastre, pero me empiezo a explicar a mí mismo Ujú. estos temas que no entendía. Yo agarré un libro avanzado sobre eso, me lo empecé a explicar sabiendo que, o sea, ¿viste? Manotazo de ahogado, ya no sabés qué más hacer, y dije, por ahí entiendo algo. Bueno, cuestión que de alguna forma mágica me termina ayudando eso, termino aprobando esa materia, termino aprobando las materias de doctorado. Hay un gran beneficio en que las materias de doctorado, los finales son explicar un paper. Creo que si me toman de la materia no hubiera aprobado nunca, pero cuando vos tenés que explicar un paper, te lo aprendés, es específico de eso, y eso me ayudó bastante. Y bueno, y ahí empiezo el camino de la investigación, apruebo todas las materias, y nada, y me recibí hace poco, ¿no? Recibo el año pasado. Yo entre el doctorado y el postdoctorado, digamos, yo me postulo para un postdoctorado y no consigo, y salgo a trabajar otra vez, trabajo, te puedo contar anécdotas de trabajo en un supermercado, en una cadena de supermercados en el área de marketing, como matemático, haciendo cero matemática. Para la gente que le interese saber cómo estamos frente a la sociedad los matemáticos o aquellos que se estén por recibir, bueno, eso es una experiencia interesante. Y recién después logro conseguir la beca postdoctoral, que es lo que estoy haciendo ahora. Ese es mi recorrido. Si querés que ahonde en algún lado, decímelo, pero eso fue como más o menos resumido. Sí, fíjate que todo este espacio ayuda mucho a conocer a las personas, ¿no? De hecho, cuando la primera vez que viniste al canal a hablar de mecánica cuántica, había muchos comentarios, ¿no? Yo no conocía su cara, ¿no? Yo no conocía la cara de Agustín, ¿no? Dice, ya lo hiciste salir a la luz, ¿no? Fíjate, o sea, de todo lo que mencionaste, o sea, un bagaje que yo creo que muchas personas se identifican. Este bagaje, o sea, vamos a regresar un poco y vamos a ir rebobinando.
Fíjate cómo inicias con tu experiencia en la uva, ¿no? Que actualmente es la número uno de Latinoamérica. Bueno, solamente abajo de la UAM, ya sabes que la UAM es la mejor del universo porque pues de ahí salí yo. Sí, sí. Pero la uva siempre la ponen está la uva, luego sí la UNAM, ¿no? En mejores. Este año no sé si hay ya los rankings. Pero fíjate, o sea, cómo mencionas eso de que les dan un curso propedéutico y es que te tardas 2 años. En ese curso propedéutico, bueno, o un curso cero, por así decirlo, Ujú. se supone que los preparan, ¿no? O sea, los están preparando para entrarle a las matemáticas. Están de una forma tratar de tapar todos esos agujeros que tienes de la carrera del preuniversitario, secundaria, primaria, como le llamen en su país. Ujú. Acá en México también hay algo similar. En la UAM había algo que era el trimestre cero. Te ponían todo lo de precálculo, que te ponían a resolver integrales, derivadas, todo lo que se supone que tenías que saber. Pero sí llega el choque, llega el choque, porque eso no son matemáticas. O sea, te dan eso, pero ya cuando tú ya ves lo de matemáticas serias, dices, es que eso no me va a servir. O sea, a mí no me va a servir que sepa hacer 50 integrales, que me sepa los métodos, que me sepa todo el baldor, que yo pueda resolver todo el baldor, porque eso no son matemáticas. Entonces, por ejemplo, para la gente que no sabe, la materia de análisis, o sea, el análisis es el trasfondo, todos los teoremas que le dan la estructura al cálculo. O sea, cálculo diferencial, cálculo integral, lo ven, por ejemplo, en ingenierías, sí son resolver derivadas, integrales, aplicaciones, pero lo que es el análisis es de dónde viene todo eso. El libro, el que yo lo recomendé, el libro de Spivak, si quieren indagar, bajen el libro de Spivak, y vean todo cómo se va construyendo la matemática. Es la parte interesante. Ahora que mencionaste esto de que llegas a análisis y te ponen una arrastrada, o sea, eso yo creo que nos pasó a todos. Acá en México, bueno, en la UAM, le llamaban cálculo avanzado. En la parte de cálculo avanzado que te empiezan a decir, ¿sabes qué? Tienes que empezar a demostrar teoremas, ¿no? Y los exámenes eran puras demostraciones. Y nadie en tu vida te había dicho que es una demostración, ¿no? Me acuerdo que sí llegaban los profes y ponían axiomas de Peano, axiomas de los números reales, y empezaban a escribir. Y luego decían demostración, ¿no? Demostración, demostración. Y yo decía, pues, ¿qué es una demostración? Entonces, en ese sentido, resolver derivadas, resolver integrales, sacar el baldor, sacar cosas de geometría analítica, eso realmente no te sirve para una demostración. O sea, y es cuando entras con el choque porque ahí ya no es de forma mecánico, ¿no? Lo que mencionabas que muchas personas nos aprendemos las demostraciones para los exámenes, eso sí es cierto. O sea, yo me acuerdo que en la desesperación de decir no estoy entendiendo nada, lo que voy a hacer es memorizármelas, ¿no? Y me aprendía las demostraciones, me las aprendía sin saber, era como el burro que lleva al Señor de las Aguas, que va con sed y no puede beberse, va cargando el agua, pero no puede beberse el agua, ¿no? O sea, y éramos simplemente, tratábamos de mecanizar, porque otra vez regresamos a las raíces, pero sí llegaba un momento, a una materia que ya no iba a ser eso, que te iban a preguntar algo que no venía, que no habías estudiado, y ahí es donde tronabas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hablando de esos cursos propedéuticos, yo lo que recomendaría a alguien que quiera estudiar matemática es que se olvide de toda esa parte de la mecanización, porque aquí sí se necesita más pensar, más ingeniárselas, hacerla de forma creativa. Lo mencionábamos en el podcast de la Olimpiada. Los ejercicios de Olimpiada de Matemáticas son muy bonitos, son muy interesantes, porque te ponen un triangulito con cosas muy básicas y te las tienes que ingeniar para llegar a una demostración. Si alguien quiere estudiar matemáticas, agarre los libros de Olimpiada y resuélvalo. Empiece desde lo sencillo y eso va a empezar a agilizar el cerebro. Es como un entrenamiento, ¿no? O sea, estudiar matemáticas es un maratón, pero no vas a empezar a llegar todo gordo y querer correrlo porque te vas a desmayar a los 10 metros, ¿no? Sino que debes de ir, primero sales a caminar, luego ya medio vas trotando, ya luego te caminas 1 kilómetro, luego corres 1 kilómetro, y así es una forma gradual, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves ese punto de vista? ¿Qué le recomiendas a las personas? Porque a mí también me tocó ese choque de decir, o sea, yo pensé que era bueno en matemáticas y me reprueba, ¿no? No puedo demostrar, ¿no? Claro. Eh, acá hay dos cuestiones. Una cuestión es, yo ahora
una vez que vos te recibís, ya sos doctor y sos un colega de los que te daban clase, o sea, esto no lo tomen como ejemplo, pero ya los podés empezar a cuestionar cara a cara. Entonces yo a mi director y a muchos otros investigadores les digo, miren, a mí me pasó esto y esto y esto, estaría bueno que no sea así. En cuanto, no está bueno que vos, porque el curso básico está pensado para ingenieros, está todo mezclado, Sí, entonces sí, sí. no está mal que no les den demostraciones, porque, digamos, ellos después verán si los usan o no. O sea, se puede debatir si ingenieros tienen que saber demostraciones o no, físicos, etcétera. Pero el tema es que vos entras a la carrera de matemática, hablo de solo Universidad de Buenos Aires, en este caso que es lo que sé, no te enseñan a demostrar, es como aprenderlo a la marcha. Yo creo que eso no está bueno y eso es lo que vivo debatiendo hoy en día con investigadores y profesores de ahí. Ahora, la otra cuestión, que ahora voy a lo que decís, es, ¿qué pasa si vos igual te vas a enfrentar con eso? ¿Cómo puedes prepararte mejor? Y ahí sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís. Por ejemplo, las Olimpiadas es excelente porque son ejercicios que no solo son para demostrar, sino que además requieren un nivel, este, las cuestiones que vos ves no son análisis funcional, son teoría de números, geometría, son cosas que vos podés empezar a incorporar. Sí, siempre es recomendable que tengas un tutor, porque alguien te tiene que guiar en esas cosas. Eso por ahí, más que nada para la gente que le cueste o que no tenga forma de llegar a un profesor o que lo está haciendo por su cuenta. Hoy en día, por suerte, en Internet está lleno de recursos. Yo hace 15 años no había todo lo que hay ahora, me hubiera encantado buscar muchos recursos en Internet, bueno, canales como el tuyo, o sea, hay que aprovechar todo eso porque cuando las universidades, o mismo dentro de las universidades te pueden tocar profesores malos, etcétera, tenés que poder rebuscártela por tu cuenta de esta forma. Una forma de prepararse es esa, buscar material que te ayude a aprender a demostrar. O sea, vamos a decirlo así, aprender a demostrar es lo más importante. No hay nada más importante en matemática que aprender a demostrar. Una vez que vos aprendes a demostrar, puedes hacer lo que hace el profe John, que es, puede dar el curso de lo que quiera, tiene que dedicarle tiempo, obviamente, pero digamos, es lo que hacemos todos. Cuando aprendemos a demostrar, ya podemos, por nuestra cuenta, empezar a aprender cosas. Pero eso no significa que sea fácil. Y es un, por eso yo soy muy crítico con esto de no te enseñan a demostrar cuando demostrar es lo más importante en matemática. Es el lenguaje, es lo que hablamos nosotros. Entonces, por eso ya en la UAI, que es demostrar, hay toda una materia para que vos aprendas a demostrar. A vos te dan análisis 1 y 2 sin demostración, después te dan análisis 3 donde te demuestran, te enseñan a demostrar, ponen énfasis en eso. Por eso es muy relativo a la universidad, la carrera, la materia que hagas, los profesores. Y yo hoy en día no tengo ningún problema y discuto esto, porque hay gente que opina distinto. Dice, no, vos tenés que hacer a lo, como le dicen ellos, a lo Bourbaki, que es esta metodología de teorema, demostración, teorema, axioma, teorema, así como están los libros. Y de hecho, mi director me contó que él cuando termina su licenciatura se va a hacer el doctorado al INPA de Brasil, un instituto muy reconocido de matemática, y él decía que estaba mejor preparado que los que venían de afuera, de Europa, justamente por eso, porque le habían dado con toda en la UBA. La carrera de la UBA, por ejemplo, acá las licenciaturas son de 5 o 6 años, no hay maestría, vos pasas directo al doctorado, pero hay un montón de materias que te dan que podrían ser de maestría, que están como de más, entonces te preparan de más, pero si querés, innecesariamente. Porque hay una ventaja en que vos puedas empezar a investigar cuanto antes y después te vas a terminar especializando. Entonces, está esa cuestión, uno tiene que aprovechar todos los recursos que hoy te da Internet, entre otras cosas, para poder prepararse, porque sí, en la universidad, yo soy partidario de que la universidad se tiene que disfrutar, no es para ir a sufrir, no es para, uy, me tengo que encerrar 50.000 horas y tengo que aprobar con... No es esa la idea. Entonces, por eso creo que es de los dos lados. O sea, el alumno tiene que prepararse bien, pero lo ideal sería que la universidad esté bien. Es muy importante, por ejemplo, los planes de estudio. Yo me acuerdo, vos contaste, no me acuerdo si es en tu universidad o en alguna otra, que después de un ciclo básico eligen las materias.
y elegís eso es moderno, elegir tu propia especialización de materias, las optativas. Acá no, acá ya tenés todo y tenés 3 optativas. Entonces hay cuestiones que tienen que ver también con modernizar las carreras. Se siguen dando todo igual hace 30, 40 años, como si todavía nos comunicamos por teléfono, ¿viste? Discando, y ya no va más eso. Hay mucha gente que se enteró de que existe YouTube por la pandemia, si no, seguían encerrados ¿viste? En sus escritorios. Que está bien, está bueno que se enteren ahora, pero hay mucho por qué modernizar. Me fui un poco por las ramas, pero creo que tiene que ver. Sí, fíjate que sí es muy interesante esa parte. Mencionas algo, ¿no? El tema central en matemáticas, o lo que debemos saber, es demostrar, ¿no? Una demostración en matemáticas, igual para la que la gente como es que hay que entender que a lo mejor nos escuchan jóvenes de 17, nos escucha a lo mejor una persona de 80 años. Demostrar qué es, nos dan unos axiomas, con esos axiomas se empieza a construir toda la matemática. Los axiomas que son las verdades que no necesitan demostración, ¿no? O sea, y cada quien elige, porque pues ahí te has dado cuenta que en matemáticas luego alguien dice, no, yo sí pongo que el cero es natural, yo digo que el cero no es natural, y de ahí parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en eso de las demostraciones, regresando al punto de qué les recomiendo, que se agarren esos libros de Olimpiadas. Son muy bonitos la parte geométrica. Cuando empiezo a trabajar todo este nivel de matemáticas en Perú, o sea que yo en realidad no sabía que tenían ese nivel. En geometría plana, me mandaban un triángulo con algunos valores y había que encontrar alguna X ahí adentro, ¿no? Y yo decía, pues si soy matemático, ¿cómo no voy a poder resolverlo, no? Y ya cuando lo intentaba, o sea, era el choque de decir, oye, ¿cómo se hace esto, no? O sea, no podía. Y ya me tuve que poner a estudiar y ver las técnicas para todo eso, pero eso te agiliza mucho. Aquí en México resulta que la geometría plana no la dan en las escuelas, ¿no? O sea, en nivel preuniversitario ya no existe geometría plana. O sea, geometría plana, pues ahí, así iniciaron los griegos, ¿no? Haciendo triángulos en la arena, ¿no? Así es como Euclides empieza a axiomatizar y dice, a ver, para que no haya un relajo, para que no se haga un desmadre, como decimos aquí en México, necesitamos unas bases para de ahí empezar a construir la matemática, ¿no? Y entonces eso no se los enseñan a los jóvenes, ya luego lo ves, si acaso en la carrera de matemáticas, pero pues luego te ponen casi puras cosas que ni al caso, ¿no? Es más parte ese bagaje histórico, y eso es fundamental, ¿no? O sea, la geometría plana, sí les diría que si alguien quiere entrarle a la carrera de matemáticas, que se ponga a ver geometría. Y donde he visto los ejercicios más hermosos en los de la Olimpiada. O sea, que te ponen triangulitos, te ponen figuras y con cosas básicas, ¿sabes? El ala, ¿no? Ángulo, lado, criterios de congruencia, criterios de semejanza, criterios, teorema de tales. Con esas cositas haces un montón. Y eso te va a empezar a ayudar a hacer una demostración, que es la demostración que con esas cosas que te dan, los teoremas, los axiomas, los criterios, con eso te vas a agarrar de esas herramientas, no más, no puedes inventar cosas, porque luego hay unos que dicen, es que se parecen los triángulos, y ya con eso ya son iguales. O sea, no es inventar cosas, sino que partir de esos axiomas, de teoremas ya demostrados, corolarios, que es un teorema, pero una consecuencia, ¿no? Entonces, con eso ya ir trabajando. También es muy bonito lo de teoría de números, por ejemplo, si yo sumo 2000 a la 2000 a la 2000 a 2000, si lo divido entre 5, ¿cuál es el residuo? Y uno dice, pues ¿cómo? Tendríamos que hacer la división, ¿no? Y ya te das cuenta que en Olimpiada hay todos los criterios de congruencia, enteros modulares, y lo mencionábamos en alguno de los podcasts, que decía el profe que troleó a los alumnos, ¿no? Que trolea a los alumnos de matemáticas, ya alumnos de mitad de la carrera, y lleva niños y empieza a poner cosas de Olimpiada y los niños les ganaban a los matemáticos porque decían, oye, ¿cómo le están haciendo estos niños, no? ¿Cómo estos niños están haciendo lo de teoría de números si son niños? Y ese es importante decirlo, que cualquier persona puede entrarle a ese tipo de ejercicios, que sí requieres de alguien que te vaya orientando, pero hay veces que no se puede, ¿no? O sea, hay veces que pues no puedes pagar o no puedes acercarte a un tutor. Lo ideal sería que te tuvieras un tutor, y fueras trabajando en ello. Y regresando a lo del curso propedéutico,
Yo siento que los cursos propedéuticos no sirven para matemáticas porque no se dan de la manera adecuada. Todo eso se debería dar en un curso propedéutico, pero lo que hacen es atiborrarte de fórmulas y que mecanices. Eso es lo que te hacen. Y entonces cuando llegas a la carrera de matemáticas, te das cuenta que toda esa preparación que te dieron no te sirvió de nada. Y eso yo lo digo de las experiencias que de la gente que conozco aquí, de las tres mejores de México, que es la UNAM, el Politécnico y la UAM. Y que mencionan lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, decirle a las personas que le quieren entrar que se vayan por lo básico, o sea, ir manejando esa parte de experimentación, de ver qué sucede ahí en la matemática, ingeniárselas y fomentar la creatividad. De hecho, hoy acabo de grabar un video, agarré 9 teoremas, agarro 9 teoremas del cálculo, lo relaciono con Naruto, las bestias con cola, y les doy la idea, ¿no? Le digo, mira, a ver, el teorema de Roll que dice esto, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea plasmada en matemáticas, porque todos los teoremas traen una idea muy simple. Por ejemplo, tú decías de los espacios de Hausdorff, ¿no? Y ya cuando te vas a la parte fuerte de análisis y la definición está así bien rara, ¿no? Pero si lo explicas de cierta forma que los alumnos puedan entender, dices, oye, ¿cómo es posible que algo tan simple lo podamos ver en matemáticas ya en su lenguaje ya formal, tan complicado, ¿no? Y falta mucho eso de que a la gente se le enseñe que a final de cuentas las matemáticas son ideas plasmadas en un lenguaje de la lógica, ¿no? Claro. Sí, sí, yo creo que por eso es que como que hay muchas cuestiones. Está lo que vos decías. También una recomendación que yo le haría a todos los chicos que están mirando, si son estudiantes que están por entrar a la carrera o si están estudiando, hay que desmitificar la idea del genio. Eso hay que tirarlo abajo, porque yo lo viví, digamos, el tema del síndrome del impostor, que pensás que vos no servís, todo lo demás sí, todo. Hay que desmitificarlo. A vos te debe pasar como me pasa a mí, que me llegan comentarios en los videos de hacete un video de geometría algebraica, hacete uno de topología, hacete uno de espacios de Sobolev. O sea, y eso lo que te muestra es que los chicos están pensando que nosotros somos como gente que sabe todo de matemática, pero todo, como de punto a punta, no nos equivocamos nunca. Eh, y yo lo entiendo porque cuando yo estaba cruzando, también, aparte me iba muy mal, pero veía, el profesor decía, claro, este sabe de todo de todo. Y es mentira, entonces es una mentira que hay que tirar abajo ya. O sea, ni Terence Tao, que es el matemático mejor, considerado mejor del mundo, o sea, el tipo investiga en ecuaciones diferenciales, sabe un montón de todo, publica genialidades en teoría de números, pero no sabe todo, no hay nadie que sepa todo. ¿No? Uno después ve, viste, en los foros que alguien postea un problema y le dice, no, sale así, no, pero no sale así porque en realidad con este otro teorema estás demostrando, ¿viste? Y se están haciendo una discusión, que ellos piensan que es que uno sabe más que el otro porque el otro cursó esta materia, hay que desmitificar eso, hay que entender que la matemática es infinita, nunca vamos a saber todo, nadie sabe todo, los más genios se equivocan, vos estás aprendiendo, todos estamos aprendiendo cosas que se demostraron hace un montón de tiempo y que gente la revisó 1000 veces. Y por más que vos tengas un profesor, que yo he visto profesores que no te quieren dar bibliografía porque dicen, no, todo esto lo escribí yo, esta clase es mía, como si ellos hubieran aprendido solos, como si fueran Sí. Ramanujan. Y Ramanujan tampoco, o sea, Ramanujan era un genio, pero si vos ves las cartas que le mandó a Hardy, o sea, era toda anotación que sacó, él tenía libros, no es que, está bien, él tenía una capacidad mágica de ver resultados en teoría de números espectaculares, pero no es que él inventó todo, él tuvo un contexto, laburaba full, o sea, trabajó mucho para eso, y no existen los genios, hay que tirar abajo eso, no existen, no hay nadie que sepa todo de matemática, eh, el que se te ocurra, ¿no? Y yo creo, hay muchos videos tuyos muy buenos, creo que los videos que haces de bibliografía son muy buenos porque así la gente entiende de dónde es que nosotros partimos, no es solo de la universidad, o sea, y que ellos se basaron en otros, ¿no? Vos hablaste de los elementos de Euclides, o sea, los elementos de Euclides, eh, Newton aprendió con los elementos, Einstein aprendió, vos podés, o sea, todos, viste, en hombros de gigantes, como dice Newton. Y
Esto es para darnos cuenta cuando estamos cursando, que nos puede ir mal. Aprender a demostrar lleva tiempo, es algo que vos tenés que ir acostumbrando la cabeza, no sale del principio, ¿no? Por eso yo soy muy respetuoso, admiro mucho la gente que trabaja en pedagogía, porque cuanto más, el nivel es más básico, ¿no? En escuela es lo más difícil, me imagino, para pedagogía y en los primeros años, donde vos cada vez tenés que enseñarle a un chico lo que es una abstracción. O sea, es muy fácil para nosotros ahora hablar de espacios de polinomios, espacios de funciones, pero yo me acuerdo cuando me explicaron, no sé, congruencia módulo, no entendía nada, pero nada. Hoy es como, mirás para atrás y me río, y digo, ¿cómo no lo entendía? En ese momento, yo me acuerdo, eh, inducción, lo que me costaba inducción. Sí. Me acuerdo un parcial de inducción te ponían estos ejercicios, viste, n cuadrado más n más raíz de n, probar que es mayor a esta otra cosa. Me acuerdo que nunca los podía resolver y hacía pasos y hojas de pasos, nunca podía. En un parcial me acuerdo que sí me pasaba lo mismo, no me salían y entonces me quedaba hasta el último segundo del parcial, a ver si podía rasgar un punto. Y después, faltando 5 minutos, decía, bueno, yo escribo cualquier cosa y si da bien, da bien. Y en el ejercicio de eso de inducción hice paso, llegué hasta uno y me acuerdo que pasé todo para un lado y dije, todo esto es positivo, pero no tenía ni idea si era positivo. Yo dije, esto es positivo y le puse el tic de que está bien. Y lo entregué. Después resulta que el profesor puso que estaba bien, pero en realidad no tenía ni idea. O sea, es como hay cosas que llevan su tiempo, algunos pueden aprobarlo de principio, pero todos los que están estudiando matemática tienen que entender que lleva un proceso. Y yo te aseguro que hubo gente que me lo dijo en su momento, pero hay también una cosa, cuestión pedagógica, psicológica, de que vos tenés que convencerte de que es así. Porque pasa lo que decís vos, de que alguien te pone un triangulito y vos ya haces un triangulito parecido, y decís, pero es parecido. O sea, convencer, o sea, hay toda una cuestión en el cerebro donde vos tenés que entender que tiene que venir de los axiomas, hay todo un desarrollo, y eso lleva tiempo. Por eso la recomendación es no presionarse, nadie te va a decir que es fácil, pero no es imposible. No hay, o sea, yo me sigo considerando que soy un desastre. Si yo tengo que hacer una cuenta de 3 dígitos, la voy a hacer mal. O sea, 1 más 1 lo hago en la calculadora. Pero no hay nadie que no pueda acceder a la matemática. El problema siempre va a estar en cuánto tiempo le dedicas y obviamente el profesor que tengas adelante. Por eso, otra vez, mis respetos a la gente que hace pedagogía, a vos, por ejemplo, y a tanta otra gente que me he cruzado y que entienden el valor de la comunicación de la matemática, porque yo esto se lo digo a los investigadores también que dan clases, o sea, ustedes tienen una gran responsabilidad. Hay gente que deja la carrera, algún chico que podría haber sido el próximo, no sé, estado, lo que sea, se fue a hacer ingeniería porque pusiste un ejercicio imposible en el parcial que no lo iba a sacar nunca y entonces se frustró. Yo he visto esos casos de gente que era brillante, que le dedicaba un montón de tiempo y vi su cara de frustración cuando no aprobaron un examen de álgebra 1 y se cambiaron de carrera, se fueron a computación, me acuerdo. Entonces, por eso te lo remarco 50.000 veces, la importancia de la pedagogía en matemáticas. Muy importante. Fíjate, mencionas algo muy, muy interesante de todo esto, que no se necesita ser un genio. Es que luego la gente dice, estudias matemáticas, ay, es que tú sí eres genio, es que tú sí eres inteligente, ¿no? De hecho, la inteligencia, hay diferentes tipos de inteligencia. Hay un análisis, por ejemplo, de la serie de Malcolm, el de en medio, y todos los hijos eran genios. O sea, Malcolm tenía la parte de inteligencia de físico-matemática, la parte de abstracta, ¿no? Reese, él era aplicado a lo de ser ese cocinero, era un genio en la cocina. Francis era un genio con la parte de ser un líder nato. También Dewey, él era con lo del piano. O sea, todos los hijos eran genios, pero si tú le preguntas a alguien que quién era el genio en Malcolm, en medio, te dice, es que es Malcolm, porque él sabía matemáticas. Ah, Entonces, igual algún día lo voy a hacer en un video para explicar todo eso, porque la gente piensa que ser genio es solamente porque eres bueno en matemáticas, ¿no? Y ah, realmente, aquí en México hay una frase que yo creo que es una frase que es como un cáncer aquí en el país, que te dicen, échale ganas, échale ganas.
O sea, es como ponerle de tu parte para hacer algo, ¿no? Pero, por ejemplo, eso de echarle ganas queda muy ambiguo. O sea, decir, yo le eché ganas a un examen y reprobé, ¿no? Pero no se trata de ganas, se trata de lo que mencionas tú, de dedicarle tiempo. O sea, yo también siempre luego lo decía en mis videos, ¿no? Decir, yo no soy un maldito genio, y lo decía así fuerte para que quedara y la gente entendiera que yo era una persona normal. O sea, y había compañeros de trabajo, los pocos que veían mis videos, me decían, oye, es que tú mencionas algo muy interesante, muy genial, que dices que eres una persona normal y la gente te ve haciendo matemáticas y dice, esa persona puedo ser yo. O sea, una persona común y corriente que me puedo encontrar en el supermercado, que me puedo encontrar jugando fútbol en algún lado, corriendo en un parque, comiéndose una torta, un helado. Cualquier persona puede entrarle a las matemáticas. Ese es uno de los mensajes más fuertes. Pero ¿cómo le entramos? Dicen, es que tú de seguro todo lo que te decía tu profe lo entendías y ya demostrabas. Y no era así, o sea, yo le tenía que dedicar mucho tiempo. O sea, yo cuando iba a la universidad en algún momento le dedicaba de 8 de la mañana a 8 de la noche, estar en la biblioteca estudiando y había veces que una semana para entender solamente un teorema, ¿no? De que ya de repente te llegaba la iluminación y decías, ya le entendí. Cuando ya decías eso, era como desahogarte, era hasta orgásmico. Esa parte de ya entender qué es lo que está pasando, cómo se llegó a esa demostración, porque muchas veces caíamos, y yo creo que todos los que estudiamos matemáticas caímos en ese error de memorizarnos las demostraciones. O sea, ya en el nicho del examen, en el nicho de la desesperación, decías, ¿qué hago? ¿Qué hago? No estoy entendiendo, me los voy a aprender. Y yo me llegué a aprender varios teoremas y si te tocaban el examen, ya lo escribías tal cual, ¿no? Tal cual te lo habías aprendido. Pero eso no era hacer matemáticas, estabas engañándote, ¿no? Entonces, y también es importante los profesores que te tocan, ¿no? O sea, a mí me acuerdo mucho que me tocaban también igual profesores malos, saqué también varios ceros, pero eso no es desmotivante, ¿no? O sea, ahí en ese sentido las personas deben entender, saqué cero, pues en el siguiente saco 10, en el siguiente saco 100, en el siguiente sí entiendo, ¿no? Que se priorice eso de estar entendiendo las cosas más que una calificación, porque luego la gente se pone nerviosa y dice, es que si no saco el 10 me van a regañar en mi casa, es que mejor me voy a otra carrera porque aquí en matemáticas puro loco, ¿no? Y sí pasaba eso, que los profes, o sea, llegaban y tenían cero pedagogía, ¿eh? O sea, llegaban y hasta había unos que no hablaban con la pared, ¿no? O sea, Claro. escribían y estaban bla, 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 bla. Y eso te vas a topar en matemáticas. Ahora regresamos a otra parte y dices, bueno, si me van a tocar profes malos, o sea, pedagógicamente malos, porque en investigación veías su currículum y decías, ay, ese cuate también tiene como 100 artículos, ¿no? O sea, yo soy un pobre mortal. En la parte de investigación muy buenos, pedagógicamente, o sea, sí daba mucho que desear. Ahí yo creo que lo importante es que las personas, si te vas a meter a matemáticas, o yo creo que hasta en cualquier carrera, tengas la habilidad de estudiar por tu cuenta. O sea, de agarrarte un libro y de ese empezar a estudiar los conceptos. Por eso siempre yo cuando hago los cursos que son para miembros del canal, voy explicándolo en los cursos y les digo, miren, si quieren más ejercicios, váyanse a este libro. O sea, trato de darle eso. Y eso muchos en matemáticas no lo dicen porque luego se están copiando todo el libro, tal cual lo copian y lo dan en la clase. O sea, por eso no dan sus libros, o sea, no dan la bibliografía. Le preguntas a los profes, oye, ¿qué libro estás llevando? Agárrate tal, ¿no? Pero no te dice el que le está ocupando porque lo está copiando tal cual y lo está presentando. Y no, o sea, no quiere revelar los trucos, ¿no? O sea, dicen que un mago no revela sus trucos, ¿no? Pero yo siempre que saco un curso, les digo, ahí está la bibliografía recomendada. Y les digo, miren, yo de este me basé más, de este agarré esta parte, de aquí agarré. ¿Por qué es eso? De transmitir el conocimiento y no ser envidiosos en ese sentido de que, es que ese es el mejor libro, pero me lo quedo para mí, ¿no? O sea, y ese yo no se lo voy a enseñar a nadie porque van a saber que nada más estoy copiándome y fusilándome todo lo del libro, ¿no? Claro. Sí, sí, o sea, hay que entender que los chicos, o sea, te van a tener como lo que me pasaba a mí, te van a tener como un referente, o sea, yo quiero ser como vos, porque vos sabés un montón, porque entonces
si vos no me decís de dónde estás sacando las cosas, voy a imaginarme que lo inventaste vos. Entonces yo me voy a poner como objetivo inventármelo yo. Y cuando a mí no me salga, me voy a frustrar y voy a decir, no sirvo para esto, porque no, la expectativa que tengo no la voy a cumplir. Entonces ahí empieza el mecanismo retroactivo de donde no me sale, me frustro, intento más fuerte, me frustro más, ¿no? Entonces, por eso la gran responsabilidad que yo por lo menos le asigno a algunos profesores que con tal de hacer las cosas más difíciles y decir, yo los preparo mejor porque ahora van a saber mucho más. Y por ahí hay gente que se está quedando afuera, de la cual vos por ahí no te enterás nunca más, porque el chico dejó y desapareció de la lista y no vino nunca más, y a vos no te importa, y solo te quedás terminás siendo como una especie de filtro, terminás quedando con los mejores de alguna forma. Entonces, sí, ahí hay un punto importantísimo. Otra cosa que te quería decir de la imagen que tenemos los matemáticos hacia afuera, ya hacia la gente normal, común, por decirlo de alguna forma. Cuando trabajé en la empresa de supermercado, yo no tenía que hacer nada de matemática. Yo era el encargado de la parte de fidelidad. O sea, era un administrativo más, ¿no? Pedía cosas a otras gerencias, pero les interesaba mi perfil de matemático. Es decir, no voy a negar que siendo matemático tenés un montón de beneficios que tienen que ver con la imagen que tenemos en la sociedad. La gente cree que eso que decíamos, que somos todos genios, que dame una cuenta y no uses la calculadora porque yo ya la sé. Claro, y te voy a solucionar todos los problemas que tengas, todos. Esa imagen te beneficia en eso. Que yo entré a una empresa que le gané a un montón de gente, muy probablemente porque era un licenciado en matemática, haciendo un doctorado además. Entonces, pero ¿qué pasa? Es un arma de doble filo, porque ocurre lo que decíamos recién. Eh, Vos tenés que cumplir esas expectativas. No podés ser, si la gente cree que sos un genio y no sos un genio, por lo menos vos te vas a autopresionar de cumplir con eso. A mí parece que cuando hice ¿cómo se llama? La entrevista, y me hicieron un preocupacional, me hicieron un examen de esto de lógica, parece que me fue muy bien. Entonces ya se tenía una imagen, no solo matemático, sino es un genio, se sacó un 99, no sé, algo así, que yo nunca me enteré, me contaron después. ¿Qué pasa? Entonces a mí, también yo era Agustín, pero era Agustín el matemático, ese era mi apellido. Entonces venía alguien de otra gerencia y acá está Agustín, él es matemático. Aparte pensá que yo trabajaba en fidelización, marketing y pricing era esto, y era toda gente había mucho de publicidad, marketing, o sea, yo aprendí un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con matemática, de diseño, por ejemplo. Entonces, claro, era como una persona media rara. Y lo más gracioso es que en algún momento vino el CEO de la empresa y presentaba a cada uno y pasó lo mismo. Era como, no está Agustín, pero este es el matemático, o sea, era como el CEO, ¿tenés algún problema de matemática? Consultáselo a él. Y son como 20.000 personas en la empresa. Entonces todo el tiempo te sentís con esa presión de tener que estar a las alturas de lo que la sociedad piensa de nosotros. Por suerte, en ese trabajo nunca tuve que hacer más que hacer una planilla de Excel, de hacer cuentas. De vez en cuando hacía una cuenta muy, muy sencilla y todo el mundo la celebraba porque pensaban que era una genialidad, pero no mucho más. Pero lo que digo de todo esto es, también tenemos un problema hacia afuera, hacia los que nos ven de afuera, los que no tienen nada que ver con la matemática, con cumplir las expectativas de ser genio. Por eso es que es un arma de doble filo. Siempre que en la otra empresa también que trabajé también, era como, este es el matemático, así que entonces venía alguien de recursos humanos o de algo que no tenía nada que ver y decía, no, mirá, tengo esto que estoy en la universidad y tengo que resolver esto. O sea, o un problema que no tenía nada que ver, pero pensaban que yo podía resolverlos por el único hecho de ser matemático. Y la verdad que había mucha gente con la que yo trabajaba, que era de sociología, por ejemplo. Yo me daba cuenta que tenían un potencial. Yo les decía, vos tendrías que haber estudiado matemáticas, porque la verdad hay mucha gente que tiene como decías vos, una inteligencia aplicada a lo matemático o lo abstracto, muy buena y que por ahí, bueno, está bien, no les gustó la matemática, otras razones, y que tiene un potencial muy bueno y la gente no se da cuenta. Es como que, no, vos tuviste el título de matemáticas, sos bueno en matemáticas. Y en realidad hay una historia mucho más larga detrás de eso, ¿no? Sí, ahí fíjate que sí, sí me ha pasado eso
de que dicen, es que es matemático y te preguntan cuentas, ¿no? Y yo siempre les he dicho, es que los matemáticos ni siquiera nos gusta hacer cuentas, ¿no? Me dicen 350 por no sé cuánto, ¿no? Y así, pues, hazlo ahí con la mano, la calculadora. Luego, a mí nunca me ha gustado hacer cuentas, ¿no? Y sí, esa parte del desconocimiento de las personas, de qué hace un matemático, ¿no? O sea, un matemático... yo por ejemplo no tengo experiencia en la industria, pues, siempre he dado clases, siempre trato de que la matemática se entienda como el lenguaje del universo, ¿no? Es una forma de entender las cosas y que necesitas saberla para aplicarlo en ciertas partes, ¿no? O sea, tampoco es el centro del universo, o sea, decir, es que si no pasas matemáticas, pues ya te frustraste de ser ingeniero agrónomo, o ser sociólogo, o ser psicólogo, ¿no? O sea, a lo mejor y no lo ocupan ellos en su vida laboral, y no puedes sentirte el centro del universo y decir, es que por no pasar cálculo, yo ya le quité el sueño de ser ingeniero a tantas personas, ¿no? Ahí también es entender eso. ¿Qué hace un matemático? Yo hoy sí ya así platicando con diversas gentes que se acercan al canal, veo que las posibilidades son muchas. Ahora, con esta pandemia, con todo esto que sucede actualmente, las personas buscan matemáticos porque tenemos una forma de atacar los problemas y somos la mayoría autodidactas, de que a lo mejor te dicen, llegas a la empresa, tenemos que, esta máquina está trabajando mal, está sacando los tornillos chuecos. Y como matemático dices, pues yo ni siquiera tengo idea de qué, ¿no? Pero te pones a investigar, ¿no? Dices, a ver, páseme el manual y vas con el ingeniero que la trabaja. Oiga, ¿y esto aquí cómo le hace? Y aquí. Y empiezas a agarrar con tus axiomas, los axiomas de la empresa, que es la máquina. Ahí está, o sea, ya te lo están dando. O sea, ya la máquina iba a estar, la persona que trabaja, pues tienes que ir a preguntarle, ¿no? Entonces, como matemático, empiezas a juntar todo para dar una solución, ¿no? Eso es lo que me han platicado personas que trabajan en esa parte, y es lo que dicen, o sea, como matemático también te dicen, es que eres el genio, ¿no? Y a ver, pues, le preguntas algo como a Malcolm y que te diga la respuesta, ¿no? Entonces también también es presión porque dicen, es que va el matemático, él debe de saber, ¿no? Y pues, o sea, Claro. no somos genios, o sea, lo que sí tenemos es la habilidad de empezar a cultivarnos, empezar a prepararnos para resolver un problema. Justamente que con estos cursos que hago aquí en el canal, yo siempre lo dije, probabilidad estadística no es de mi agrado, o sea, no me fui hacia esa rama, parte por mi formación. O sea, en la escuela no había una línea de investigación a probabilidad. O sea, había análisis, había mecánica celeste. De probabilidad nada más había como dos profes, ¿no? Ya cuando ya empiezo a hablar de probabilidad del canal, cuando empiezo a investigarlos, pues me doy cuenta que mi profe, pues, descendía de Kolmogorov, ¿no? Y yo lo decía, digo, es que, o sea, yo no me metí a probabilidad estadística y tenía un descendiente de Kolmogorov en la universidad. O sea, Kolmogorov, que fue el que llegó y dijo, a ver, cabrones, esto va a ser la probabilidad, la vamos a axiomatizar para que quede bien, y de ahí partimos, para que no quede ambiguo. Entonces ya cuando empiezo con este curso, ya hasta como que ya le agarré más gusto, ¿no? O sea, ya como que hasta lo aplico. Digo, a ver si pasa el camión, pasa la combi, el transporte público, cuento cuántos, aplico de ley de los grandes números, aplico esto, desviación estándar, todo ese rollo de distribuciones de probabilidad, y resulta que sí es muy útil, ¿no? Y de hecho, pues en la industria, pues, se ocupa mucho la probabilidad de estadística, ¿no? O sea, toda la parte de teoría de control de calidad, toma de decisiones, es en base a estadística. Entonces, es eso, o sea, no somos genios, y nosotros lo que hacemos es cultivarnos. Yo también, fíjate, cuando empecé a ver tus videos, yo decía, este cuate sabe un montón de mecánica cuántica, ¿no? Y veía lo de cálculo tensorial y todo ese rollo. Y yo decía, no, pues sí, yo creo que sí va a ser un genio, ¿no? Y pues ya platicando contigo, pues yo pensé que eras físico. Y a mí, no, es que yo soy matemático. Y ya fue como me empecé a ver que te gustaba también la parte física y que también te ponías a prepararte, ¿no? Y darle esas herramientas a las personas para que se puedan preparar como tú. Porque no somos genios, ni siquiera yo creo que Gauss, ¿no? Él también yo creo que no sabía de muchas cosas, o sea, eran muy buenos en ciertas áreas, pero no sabían todo, ¿no? Entonces, es que las personas entiendan eso, de que como matemáticos lo que hacemos es, con ciertas cosas,
tratar de resolver problemas, ¿no? O sea, y eso lo podemos llevar más allá del papel lápiz y llevarlo a la vida real. Como matemáticos se van a enfrentar a una carrera, sí, ríspida, porque muchas veces en matemáticas los profesores no tienen mucha pedagogía, no saben explicar los conceptos y hay que buscar ser autónomos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya habías mencionado que te resultó difícil álgebra y análisis fue la primera arrastrada que te pusieron y luego mencionas también en álgebra, ¿no? O sea, y son materias, o sea, abstractas, ¿no? O sea, cuando empiezas a ver este álgebra, pues así se llama, álgebra abstracta, ¿no? Ya te empiezan a decir, es que esta operación, ¿no? Y le ponen asterisco y tú dices, pero ¿qué operación? Suma, resta, multiplicación. No, 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 una operación en general. Y tú como estudiante si te quedas como, ¿cómo que en general, no? Y te dicen, es que un grupo abeliano debe de cumplir la conmutatividad. ¿Cómo que no? ¿No siempre se cumple? Pues sí, 3 por 2 es 2 por 3. Y dices, no, no, no. Aquí no son 2 3 no son números. Es cualquier cosa ahí que se llame álgebra. Y entonces sí chocas con esa parte, porque como matemáticos tienes que ir de lo particular a lo general, ¿no? Es algo que también la gente no entiende de que, o sea, que los matemáticos cómo piensan. O sea, de repente como que ves que se cumple algo aquí y lo tratas de generalizar y haces un espacio más grande y le vas quitando cosas y ves hasta qué parte ya funciona, ¿no? Y por eso hay tantos espacios, ¿no? Mencionabas el de Sobolev, ese yo como que me acuerdo que ahí metías ecuaciones diferenciales y ahí las resuelves. Está también los espacios de Hilbert, espacios de Banach, que se ocupan en mecánica cuántica, ¿no? Entonces vas generalizando y ya no nada más es trabajar con números. Porque yo me acuerdo que me decían en mi casa, es que con tanto número te vas a volver loco. Y yo le decía, ya cuando ya la carrera, digo, es que en matemáticas no vemos ni siquiera números, o Claro. sea, ya son entes abstractos de quién sabe qué cosas, ¿no? Y ya cuando, pero sí, pero la gente piensa eso, que un matemático está haciendo como que te enseñan a hacer multiplicaciones grandes, a hacer divisiones grandes, pero eso no es matemáticas, o sea, sí ya te topas con cosas bien abstractas que quién sabe qué sea, ¿no? Sí, sí, o sea, es interesante. Por un lado, te digo sobre lo laboral, para todos los que nos estén mirando, si hay alguien que duda sobre las posibilidades laborales de un matemático, o sea, digo la experiencia acá en Argentina, que hay muy poco, digamos, hay muy poco trabajo especializado en general, en comparación con otros países. Eh, pero un matemático puede trabajar de casi cualquier cosa que tenga que Sí, ver, con fácil, güey. sistemas, economía. O sea, es cierto que en las publicaciones de trabajo, cuando yo estaba buscando trabajo, buscaban poco matemático, pero no porque no nos quisieran, por desconocimiento, pero yo terminaba mandando para sistemas, para economía, bueno, terminé trabajando en marketing, por ejemplo. A nosotros nos quieren para todo, lo que pasa es que saben que somos genios, no saben bien qué hacemos, pero les gustan cómo pensamos. Eso Ujú. es algo que ellos Sí. saben, por eso es que cuando vos sos matemático sos como un comodín. O sea, vos servís para todo. Y te cuento si aparte sabés Python, sabés R, sabés algo de data mining, ahí ya tenés posibilidades por todos lados, e inclusive para trabajos que sean freelance, o sea, para afuera. Si no querés cobrar en tu moneda local, mejor, todavía podés trabajar para afuera. Así que las posibilidades laborales son infinitas. Ahora, volviendo a lo que dijiste recién, que es excelente, lo de las abstracciones, yo no sé qué pasa en el cerebro a mí, o sea, hay como momentos clave en la carrera donde a vos te dicen algo y se explota la cabeza, ¿no? Como que invocás el séptimo sentido, de repente lo despertás. Porque a mí me pasó, qué sé yo, por ejemplo, cuando estaba en álgebra lineal inicial y de repente dicen, ah, no, bueno, pero podemos, en vez de vectores, podemos poner polinomios. Y ahí fue como, aunque es como para bien y para mal, porque hay un momento donde decís, wow, no puedo creer que se pueda hacer eso, y después decís, uy, pero en mi cabeza no va a entrar eso. Es como que empezás a tener esos conflictos, pero a partir de eso es como al principio, después te das cuenta que pasa todo el tiempo. Es así, vos vas escalando y al final, por eso es lo que decíamos antes de los genios, es cuando vos crees que sabías algo, después te das cuenta que no sabías nada. Empezás con la integral de Riemann y después aparece la de Riemann Stages y decís, esto es re difícil, después aparece la de Bess. Cuando creías que sabías todo el Lebesgue, aparece la integral de Lebesgue en infinitas dimensiones, la integral de Bochner, y después cuando empiezas a investigar te das cuenta que cada persona
persona inventó su propia integral, y entonces es algo que no se termina nada, y cada uno hace la cosa más abstracta. Me pasa algo con mi director en la investigación, que es que terminamos un paper y yo le digo, listo, ya está, firmémoslo, mandémoslo, no quiero esperar más. Y él dice, no, pará, pero esto lo podemos hacer, lo habíamos hecho para n dimensional, y dice, no, hagámoslo para infinitas dimensiones. Bueno, está bien, entonces hacemos todo de vuelta, infinitas dimensiones. Entonces terminamos y digo, bueno, vamos a mandarlo. Y dice, no, pará, pero esto se puede hacer en vez de con Laplaciano, hagámoslo con Laplaciano fraccionario. Y llega un momento y le digo, bueno, pará, mandémoslo. Pero es como que, y no se termina nunca, no se termina nunca, y cada vez es como que vos estás a un portal en tu cabeza donde la abstracción que creías que era la ultimate, se abre otra más que es todavía más grande. Y es de verdad, o sea, como matemáticos tenemos esa posibilidad de abstracción, o sea, yo obviamente soy el menos indicado porque no tengo cero pedagogía, pero cada abstracción que uno hace, o sea, ¿cómo explicas un espacio de Hilbert a alguien que, o sea, ya de por sí un espacio vectorial es difícil, imagínate si ahora en ese espacio vectorial es de funciones y tengo que explicar lo que es un producto interno y tengo que explicar lo que es una norma y después alguien te dice y explicarle lo que es, no sé, el teorema de Riesz, o sea, cosas que son abstractas sobre lo abstracto, y entonces eso es lo que identifica a un matemático, eso es lo que hace que vos después en una empresa te puedas adaptar, porque si a mí me venís con madera, me venís con acero, no me importa, porque yo tengo como un elemento abstracto que se adapta según lo que me Lo que te digas. traigan. Claro, entonces esa es la razón por la cual a mí me contratan igual para algo que no tenía nada que ver, o sea que nunca hice una cuenta, porque dicen, necesito a alguien, hay una cuestión también que tiene que ver con los distintos perfiles. Entonces también a las empresas no les sirven que sean todos de sistemas, todos economistas, todos... Entonces, como hay pocos matemáticos, ¿no? Eso también hay que decirlo, es un beneficio en cierto punto ser pocos, dicen, de estos hay pocos y te va a dar un perfil distinto. Entonces, justamente, todo esto que vos ganás en la carrera, este poder de abstracción, este poder, vos tenés algo en la cabeza que es imposible convertirlo en cosa, materializarlo, te permite adaptarte a lo que se venga. Y eso significa, en muchos casos, trabajos que a otras personas no se los darían. Sí, o sea, realmente el estudiar matemáticas te da ese boom para poder hacer lo que tú quieras, ¿no? Yo conozco matemáticos trabajando en diversas áreas y esa capacidad de abstracción, no sé si otras carreras la tengan, pero en matemáticas es así como que ya te imaginas cosas y lo que te pongan enfrente tú lo empiezas a trabajar sin miedo, porque pues, en la carrera he visto unas cosas más espantosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando empiezo a ver teoría de conjuntos. Y te dicen, yo me imaginaba que los reales era lo más grande, ¿no? Te dicen, es que el infinito es el número más grande y el inalcanzable y todo ese rollo. Pero hay infinitos más grandes, ¿no? Y entonces, o sea, esas ideas te hacen abrir la mente tan fuerte, ¿no? O sea, todas las ideas de Cantor en teoría de conjuntos, la abstracción de ver infinitos más grandes que otros infinitos. Luego después te dicen, es que conjuntos y es, lo máximo, puedes meter ahí conjuntos. Y luego, es que el conjunto de todos los conjuntos no es conjunto, ¿no? Y ahora entonces, ¿qué es? Una categoría, ¿no? O sea, cuando tú piensas que ya sabías algo, hay otra cosa más y otra cosa más. Y por ejemplo, mencionaste el bagaje de las integrales, ¿no? Y lo curioso es que la integral de Riemann y de Lebesgue no se contradicen, sino que se van generalizando, ¿no? O sea, no es que sean verde y negro, sino que es la misma, pero esta te sirve para más cosas, ¿no? O es otro enfoque, pero no se contradicen. Y la matemática no se debe de contradecir. Por ejemplo, un clásico, el teorema fundamental del álgebra. Te vas en un curso de variable compleja y de repente sale, ¿no? Es que con el teorema de Liouville demostramos el teorema fundamental del álgebra. O sea, estamos en dos mundos y acá también sucede, ¿no? Esa es lo grandioso de las matemáticas y toda esa abstracción
te da para hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, dedicarte, si quieres, investigación, docencia, irte a la industria, irte a trabajar con grupos de trabajo, trabajar con un biólogo, trabajar con un físico, con un informático, y hacer hasta una empresa, ¿no? Entonces, eso como matemáticos, o sea, estudiar, a mí se me hace una carrera hermosa porque te da la posibilidad de hacer lo que tú quieras. Yo con todo lo que he estado haciendo en el canal, si en algún día me aburro, yo creo que le voy a dedicar al Big Data, voy a dedicarme ahí a hacer cosas de Big Data y hacer dinero, meterle a economía, pero es así que la carrera te da las bases, no te lo enseña como tal los conceptos, pero te da las bases, las herramientas para que tú mismo lo puedas hacer. Dicen acá en México un refrán, un dicho, no le des a un niño un pescado, enséñale a pescar. Yo creo que la carrera de matemáticas te enseña a pescar lo que tú quieras. O sea, eso es de ley. Te enseña a pescar informática, por ejemplo, R, ¿no? A mí me dicen mucho, es que enséñate a programar en R y ya ves las posibilidades de R. No es muy complicado, o sea, como matemático lo puedes hacer, ¿no? Te pones ahí un mes, unas semanas, dependiendo de tu ritmo, aprendes R, lo complementas con lo que sabes de matemáticas y haces maravillas, ¿no? Y es eso de no cerrarte porque luego hay carreras que sí te cierran mucho, te vuelven muy, muy cerrado y de decir, no, yo sé este programa y solamente este programa lo sé y es lo único que sé ocupar. Joven, pero mire, tiene que ocupar este nuevo programa que nos mandaron de tal lado. No, 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 yo solamente con este, si no, no trabajo, ¿no? Y como matemático te llegan con otra cosa, sí, no hay problema, ¿no? Yo lo agarro, le vemos y a ver qué pasa, ¿no? Y aquí eso es lo hermoso de las matemáticas, que no te enseñan a hacer cuentas, sino que te enseñan como a abrirte espacios con lo que tienes, ir abriéndote espacios. Y yo nada más quisiera ya para cerrar este episodio interesante, que esperemos que sea uno de varios, podemos hablar otro, Sí, seguro. matemáticas en la industria, matemáticas investigación, ¿no? Podemos tocar esa investigación, hablar de todo esto. Hoy el tema central fue, ¿qué es estudiar la licenciatura en matemáticas, ¿no? Aquí yo, para cerrar, ¿qué le dirías a la audiencia para ti qué fue estudiar matemáticas? O sea, tu sentir, tu experiencia, así como concatenarlo en ideas simples. ¿Para ti qué es estudiar o para ti qué es ser un matemático? Qué difícil, ¿eh? Eh, para mí, cuando vos haces tu carrera, hay toda una cuestión que tiene que ver con tu identidad, con quién querés ser. Yo por lo menos antes de entrar en la carrera, yo sabía que quería ser matemático, a pesar de que no sabía bien qué era ser matemático. Y entonces uno después se fija a medida que va haciendo la carrera si es la carrera que uno quería. Si las expectativas que uno se hizo en la cabeza cuando se anota en la carrera era exactamente lo mismo. Y en algún aspecto sí, en otros no, pero la cuestión es que siempre me gustó. Entonces, yo creo que estudiar matemática me dio una identidad que era la que quería tener. No es que iba a ser un genio, yo ya sabía que no iba a ser un genio, pero la matemática me dio esas herramientas que yo siempre quise tener y que no sabía que las podía tener. Yo creo que es eso, es vos con la matemática tenés una mochila invisible que no pesa, pero con cada problema que tenés sacás algo, ¿no? Es una mochila mágica y te sirve para algo. Siempre vas con ventaja. Y, y como lo dije antes, la experiencia, lo ideal es que sea una experiencia buena, la de la cursada. Eh, yo creo que si todas las condiciones, una buena universidad, una buena carrera, en general profesores buenos, es una carrera que yo disfruté y que yo espero que todos puedan disfrutar. Disfrutar significa que vos te levantás o cuando sea que vas al curso y sabés que vas a pasarla bien, que vas a aprender algo nuevo, no vas a ir a sufrir, no vas a ir a, hoy no voy a poder entender, así que después no voy a probar. La idea es que vos estás contento, que era lo que me pasaba a mí cuando me empezó a ir bien, yo salía de mi trabajo, sabía que iba a pasarla bien a la universidad, entonces no tenía ningún problema de que después me volvía a las 11 de la noche sin cenar, porque sabía que le iba a pasar bien. Entonces, para mí la materia es eso, es un lugar en el cual yo la paso bien, donde por suerte ya no me angustia más, que eso es lo más importante, no entender. Eso pasa al principio, cuando vos no entendés mucho qué es lo que pasa, tenés pocas referencias de qué es lo que uno tiene que ser.
Pero cuando uno ya se acostumbra y entiende cómo son las cosas, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo se hace, la persona que te enfrente cuánto sabe, cuánto es lo que puedo saber, y estás cómodo, a partir de ahí es todo disfrutar de aprender. No hay nada más lindo que aprender, y no hay nada más lindo que aprender algo que encima es beneficioso para uno mismo. Entonces, por supuesto, esto es un camino personal, cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus maneras, sus formas, sus oportunidades, sus recursos, pero si uno tiene la posibilidad y a uno le gusta, por lo menos tiene que probarlo e intentar hacer todo lo posible para poder pasarla bien en esta carrera. Yo, yo cuento mi experiencia, pero, o sea, toda persona es distinta, todos puede pasarle cosas distintas, pero lo que digo es, no es algo imposible, todo lo contrario. Depende, hay muchas cuestiones, hay muchas cosas que pueden hacer que esto sea más difícil, más fácil, pero digamos, la esencia, la matemática en esencia es para cualquiera, es para cualquiera. Si vos te maravillás porque viste un video de John, un video de divulgación, y en algún momento decís, me encantaría aprender esto, no hay nada en el mundo que pueda evitar, por lo menos que tu cabeza no pueda llegar a entender eso. Puede haber cosas externas que no te permitan llegar a eso, pero si vos le dedicás tiempo, vos podés llegar a entender cualquier cosa. Siempre es cuestión de tiempo y de lo que pasa alrededor nuestro. Con todo eso, lo que digo es, si vos estás ahora estudiando matemática, relajarse. Hay que, si te gusta, dedicarle el tiempo, hacer lo mejor posible y no presionarse porque no hay genios y no está todo dicho, por decirlo de alguna forma. Y puede que te guste o no. Es muy personal. Pero obviamente, si me decís a mí, recomiendo esta carrera que la hagan en sus variantes, aplicada, pura, profesorado, todo es hermoso. No sé si fue muy generalista, pero intenté llegar a no ser muy egocéntrico. Sí, es que, fíjate, ya cerrando este tema, mencionas cosas importantes, ¿no? La matemática se debe de disfrutar. Ese es lo principal. Dedicarte a matemáticas te abre las puertas del mundo. O sea, te abre las puertas ahí de la percepción. Abre las puertas de la percepción, como decía William Blake, en aquella frase que le da nombre a los Doors, ¿no? De Jim Morrison. Te abre las puertas de la percepción, ¿no? Y no necesitas drogas, ¿no? Quizá un poco de café, pero con eso te abre la parte de la percepción. Disfrutarlo. Como matemático, pues yo también obviamente trato que la gente estudie matemáticas, una carrera hermosa, una carrera que yo creo que no sé si haya podido estudiar otra cosa en este momento que me pregunten, pero yo con gusto de estudiar matemáticas porque me ha dado esas herramientas de por mi cuenta aprender más cosas, ¿no? He aprendido hasta derecho, ¿no? Me decían, es que si te dicen que quieres ser diputado, o sea, un puesto de gobierno, pues me pongo a estudiar derecho, ¿no? Y ahí veo a ver qué, pero no sin tenerle miedo a las cosas, ¿no? Te quita mucho el miedo a lo desconocido, porque en matemáticas ves cosas que son inimaginables, no te las puedes ni imaginar, ¿no? O sea, sí son cosas que ya no sé cómo uno las entiende, pero son geniales, ¿no? Ya cerrando esto, agradecerte por estar aquí, por contarnos tu experiencia. Es una ventana hacia el mundo de las matemáticas. Es increíble que no haya este tipo de contenido en redes, porque tú pones qué es ser matemático y no encuentras nada, no encuentras experiencias que te digan qué es hacer matemáticas, ¿no? Encuentras Gauss Jordan 2x2, hay mil videos de eso, si no es que hasta más en esas épocas, que sacar factorización y todo eso, pero nadie te dice qué rayos es estudiar matemáticas, o sea, qué es lo que viene de fondo, ¿no? Ese desconocimiento, espero que todo este tipo de contenido llegue a más personas, ya de las personas que lo ven, que algunos digan, está muy interesante, me voy a poner a ver los libros que recomienda y todo esto, ¿no? Y ya para cerrar, animar a las personas, no le tengan miedo, es cuestión de disciplina. Disciplina, no me refiero así de que te pares a las 5 de la mañana y estés trabajando. Disciplina de que le dediques tiempo.
O sea, dedicarle tiempo al estudio, no, a lo mejor no nada más en estudiar matemáticas, una ingeniería en física, química, sociología, si lo que quieran, es dedicarle tiempo, no somos genios, somos personas como ustedes, somos personas normales, que es lo único que hicimos diferente fue que nos empezó a gustar, empezamos a disfrutar todo esto y le empezamos a dedicar tiempo. O sea, Roma no se hizo en 2 días, es un proceso gradual, nos tocaron reprobar un montón, o sea, a mí me tocó sacar cero, sacábamos cero en la carrera, nos desanimábamos, de repente decíamos, ya no quiero saber nada de esto, ¿no? Ya no quiero saber nada de esta materia, ya la doy de baja, repruebo, lo que sea, ¿no? Sí nos tocó, o sea, no fue de que llegamos y entendíamos todo, sacábamos puro 10 y acabamos en un año, ¿no? La licenciatura, pues no hay genios, no hay genios. Con esto ya para terminar, no sé si quieras dar unas palabras finales al público que nos está escuchando y viendo. Sí, sí, no, quiero agradecerte. Yo quiero recalcar la importancia de tu proyecto, de tu canal, porque no hay, esto es algo que te lo cuento, discuto también con investigadores, gente que dice YouTube no sirve para nada, hay de todo, ¿viste? Y tu canal siempre me sirve de ejemplo para entender lo que es, no solo pedagogía matemática, sino comunicación con los jóvenes, cómo usar su idioma, este, que son todas cuestiones que hoy en día, más con todo con la pandemia, son importantísimas. Así que yo primero te agradezco por invitarme al podcast, que me parece un subproyecto excelente de tu proyecto general, y te felicito por tu contenido y también por los concursos que haces. Todo eso es increíble, los concursos, porque es como que en la Olimpiada lo televisen, y eso no existe, y aparte los premios que das, etcétera. Así que gracias y te felicito. Quiero dejar eso grabado, que la gente sepa que lo que hace John es muy importante y además hace un esfuerzo muy grande porque la comunidad de youtubers se una, que es otra cosa difícil en esta comunidad. Así que te agradezco por dos. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias por escuchar este podcast. Ya saben, está en Evox, está en Spotify también, ya lo pueden seguir, porque el podcast es un formato de radio, es la radio de las personas normales, que lo puedes escuchar en el carro, lo puedes escuchar mientras estás estudiando, pero la idea es que todas estas palabras les lleguen a ustedes. Ya traté de mejorar esa calidad, ya conseguí el micrófono, ese es el primer video, le tocó a Agustín estrenar este micrófono para que la gente lo escuche en plena forma, lo disfrute, porque pues, muchas veces la calidad implica a lo mejor hasta desagrado. Con esto nos despedimos, espero no sea el primero, que sean de varios. Hay temas de matemáticas, hay Aleph, y no Aleph 0, sino Aleph yo creo que n+1. Entonces, gracias por todo, por el apoyo, por escuchar este podcast y nos vemos en la siguiente.